México no es colonia de ningún país, le advierte el presidente López Obrador a Noboa, tras pedir a los países de la CELAC sumarse a la demanda contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. Maduro respalda a México y anuncia el cierre de embajadas y consulados en ese país, mientras que el presidente ecuatoriano denuncia represalias. Este martes 16 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que acompañen la denuncia que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por el asalto de autoridades de ese país a la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril. Queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de embajadas y consulados de su país en respaldo al gobierno de México. Frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa, anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Maduro, además, indicó que Noboa no le ha dado la cara al mundo. El presidente Daniel Noboa debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe. Debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo, y no ha dado la cara. Yo puedo decir desde Venezuela que se ha escondido el presidente Daniel Noboa y el pueblo de Ecuador lo debe saber. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente Daniel Noboa? No es responsable de sus actos. La pone usted, canciller, a mancharse el resto de su historia. Uruguay se sumó al parecer a los países que apoyan a Ecuador. Y es que este país no participó en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convocada para este martes 16 de abril, para tratar el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Ecuador, al entender que ésta sufrió un cambio en las reglas de juego y ya no funciona apoyada en el consenso. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano, Omar Paganini, quien remarcó que Uruguay participó en la reunión de cancilleres de la semana pasada, pero que no lo hizo en una cumbre que fue convocada de forma intempestiva. Petro decidió suspender el suministro de energía a Ecuador. El gobierno de Colombia suspendió el suministro de energía a Ecuador por el bajo nivel de los embalses y el presidente Gustavo Petro lamentó que el país vecino tenga desde el domingo apagones temporales por racionamiento de electricidad. Siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico en su país, expresó Petro en la red social X, donde recordó el compromiso hecho el año pasado al anterior presidente ecuatoriano Guillermo Lasso de proveer el servicio hasta que no se pusiese en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia. El ministro de Minas y Energía colombiano, Andrés Camacho, aseguró que desde Semana Santa el país limitó la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación, añadió el ministro a los periodistas. El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador
ha apuntado como causantes de esta situación a la extensión de la sequía, el crecimiento de temperaturas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores y la presencia de niveles de caudales mínimos. Noboa denunció sabotaje. En medio del regreso de los cortes de energía eléctrica en varias provincias de Ecuador, el presidente Daniel Noboa informó que ha decidido declarar la emergencia en el sector energético del país y pedir la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo. Además, Noboa atribuye la necesidad de volver a los racionamientos a un presunto sabotaje que pretende afectar a su gobierno y el referendo en materia de seguridad que promueve Noboa y que está previsto para este domingo. La decisión fue anunciada durante un evento de entrega de becas en Guayaquil. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca declarar en emergencia el sector energético del país. Le he pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje, enfatizó Noboa. El mandatario dijo que el presunto sabotaje en el sector eléctrico tendría la intención de afectar los resultados de la consulta popular del domingo, en la que Noboa propone replantear las tareas de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna y el combate a delitos asociados al crimen organizado. Por cierto, que Estados Unidos premió al presidente de Ecuador tras el asalto a la Embajada de México. Y es que Ecuador ha destinado más de 56 millones de dólares para financiar el proceso de reincorporación al servicio operacional de los aviones de su flota de Embraer Super Tucano A-29. La Fuerza Aérea Ecuatoriana adquirió en 2009 18 Super Tucanos, de los cuales solo 3 estarían volando, según recientes reportes de observadores, razón por la cual se inició en su momento el proceso para el financiamiento de este proyecto. En el marco de la entrega del primer C-130 Hércules a la Fuerza Aérea Ecuatoriana el pasado 25 de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció la donación de 10 millones de dólares para apoyar el proceso de reincorporación al servicio de la flota A-29. Para este proceso, Ecuador ya ha desembolsado los primeros 7 millones de dólares en forma adelanto por técnicos en la dirección de la industria aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los A-29 son desplegados por el ala de combate 23, unidad sobre la que recae toda la responsabilidad en las operaciones aéreas de vigilancia y control. Cabe recordar que su flota de 14 cazas de superioridad del tipo Atlas fue desactivada desde el 2020. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.